Primer tema, electricidad. Luego analizamos lo que es instrumentación, como son multímetros en este caso. Se sabe bien que un multímetro se compone de ohmmetro, probador de conductividad, medidor de voltaje alterna, voltaje continua, corriente alterna, corriente continua. Algunos vienen con frecuencímetro, otros vienen con capacímetro, algunos instrumentos vienen con inductómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Entre más instrumentos tenga, pues obviamente es mucho más costoso el instrumento. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. Sin embargo, todos esos temas yo los voy explicando. ¿Algunos de ustedes ya han trabajado en electrónica? Sí. Bueno, ¿se presentan? Mucho gusto, mi nombre es Pedro Vera. Yo estudié hace un tiempo tecnología mecatrónica. Tecnología mecatrónica, que muy bien. Entonces, miren, ya tenemos una persona de apoyo por si el caso, entonces para que les apoye, ¿listo? Y ya en el momento soy mecánico. ¿Y es mecánico? ¿Qué más quieren? Entonces el tema lo va a entender mucho más rápido, ¿sí? Sí, no va a ser muy difícil para él. Pero entonces sí necesito colaboración para los nuevos que no tienen conocimiento de este tema. No sé si hay alguien más que tenga conocimiento. Ninguno, ¿sí ven? Yo una parte automotriz. Automotriz. Mi nombre es Jefferson González y yo soy técnico en electricidad automotriz y tengo también tecnólogo en mantenimiento mecatrónico automotriz. Qué bien. Dos personas. ¿Alguien más? Yo trabajo con todo el tema técnico en bicicletas, trabajo con motos y patinetas también. Moto y patinete. Pero ha estudiado electrónica. Estudié para técnico en motos. Uh-huh. Y pues ahí se ve la parte electrónica, los ramas, Okay. electrónica. Bien. Entonces tenemos tres personas. ¿Quién más? Demás incluidos. Muy bien. De todas maneras, o sea que con ustedes no tengo ningún problema. Lo primero que ustedes tienen que estudiar es la estructura del átomo. Creo que ya manejan muy bien este tema, ¿cierto? Punto fundamental. Saber que en el núcleo se encuentran los protones, neutrones, y me imagino que sabe quién los descubrió, cada uno de ellos. Por ejemplo, el electrón, ¿quién lo descubrió? El electrón. O sea que no todos lo saben. Sí, exactamente. Bueno, electrón descubierto por Joseph Thomson, ¿sí? Protón descubierto por Rutherford y neutrón por James Chadwick. ¿Listo? Ustedes saben bien que los electrones son partículas cargadas ¿qué? Negativamente, protones cargados positivamente y los neutrones, como su nombre lo dice, no tienen carga, ¿cierto? Ese es el punto de partida de nosotros. ¿Bien? Pero repíteme qué. Protón, carga positiva. El electrón negativo. Sí, tiene carga eléctrica positiva, el protón. Sí, se encuentra cargado positivamente, o sea, tiene carga positiva. El electrón tiene carga negativa y el neutrón no tiene carga, sí, sin carga. Como ustedes pueden observar, la carga positiva fue descubierta por el señor Ernest Rutherford. La carga negativa fue por Joseph Thomson y neutrón por James Chadwick. Sí, cada uno realizó experimentos y de una manera especulativa pues los descubrieron. Sin embargo, pues falta aún diseñar un instrumento que me permita observarlos. Solamente se especula, pero de acuerdo a los experimentos que ellos han realizado, es lo que más se aproxima hoy día. Bien, hasta hoy día. Ustedes saben muy bien que la ciencia sigue evolucionando.
En este momento, la vez pasada nos había acompañado 4 personas, hoy ya son 9, o sea que tenemos 5 personas más. Como vemos, es una necesidad que tenemos hoy día para trabajar en este mundo de las patinetas y motos eléctricas. Somos una de las instituciones pues, que obviamente llevamos el liderazgo en eso. No sé si habrán, deben de haber otras instituciones también, pero ya nosotros básicamente vamos para 2 años dictando el curso. Nos hemos tenido que enfrentar constantemente. En el primer piso, pues obviamente, como ustedes pueden observar aquí en la vuelta, tenemos el laboratorio, o sea, el taller, donde obviamente nos las traen y diagnosticamos, en fin. Entonces, el taller ya lleva 1 año, enseñando 2 años, el taller lleva ya 1 año prácticamente. Y hay algunos alumnos que están trabajando ahí y están haciendo sus prácticas también en el mismo. Esa es la ventaja. No se ha dejado descuidar a la gente y se les ha estado colaborando y de alguna u otra manera hemos enviado información a través del canal de YouTube, en este caso en el canal mío. Bien. ¿Qué les digo yo? La academia para los nuevos. Ya tenemos como 30 años de labor acá. No aquí en el sitio, sino nosotros iniciamos en el centro. Iniciamos por una editorial que se llamó Saber Electrónica. Yo creo que en algún momento ustedes conocieron la revista, quienes han estudiado mecatrónica. Sí, Saber Electrónica. Ahí obviamente se explican temas de electrónica digital también, de microcontroladores, de Picase, de Arduino, en fin, de fuentes conmutadas, VH, televisión, equipos de sonido, todos esos temas relacionados obviamente con la electrónica. Entonces la editorial ya es bien, ya el ingeniero también ya tiene sus años, el ingeniero Horacio Vallejo. Generalmente nosotros en esa época dictábamos seminarios a nivel nacional, viajábamos de un sitio a otro, ya sea en Medellín, Cartagena, en Barranquilla, Nariño, bueno, en fin, Santander, todos esos sitios hemos estado también. Bien. Y por último, obviamente, hace 15 años, 17 años ya que nos dieron la aprobación de la Secretaría de Educación y pues este sitio, por la estructura del edificio, pues lo aprobaron para educación. Es por eso que tenemos la aprobación de la Secretaría, viendo que el sitio es válido para eso. ¿Listo? Y por el tiempo que nosotros ya teníamos atrás en capacitar en esta salud de la electrónica. Aquí muchos alumnos también, ya cuando tienen sus experiencias, todo lo demás y han trabajado, pues, algunos son profesores, enseñan en la actualidad. Bien. Como les digo, los antiguos, yo vengo de la Universidad de San José, inicié con el Instituto Triángulo, también obviamente estuve en el SENA. Como todo, uno siempre quiere saber más, conocer un poco más, en la medida que uno se va enfrentando con más áreas y para poder dominarla en su totalidad. En ese entonces, yo me acuerdo muy bien que inicié con una academia del ingeniero Franklin, en el centro, en la 10ª. Ahí iniciamos en el área de televisión, preparación de VHs, pues era la novedad en esa época. Después viene el DVD, equipos de sonido, los equipos de sonido vienen robotizados también, o sea que ahí aplican todo lo que es mecánica y electrónica. Luego viene la sesión del DVD, eso era la novedad, esos aparatos costaban $1 millón, pues obviamente uno se motivaba a estudiarlos para repararlos también. Luego viene la área de telefonía. Primero fue el disco, tenían que les enseñaran a reparar los teléfonos de disco y luego los digitales, y después vino los teléfonos inalámbricos y ya vino el celular, porque las cámaras de video
Sí, también se dictaron cursos de cámara de video, enfrentamos eso, la Handycam y todo lo demás. Y vean tan increíble que ya esa cámara venga incorporada en un móvil. ¿Listo? Entonces, así a grosso modo les indico los antiguos. Lo que sí necesitamos es que ustedes compren herramientas para iniciar. ¿Listo? Ahí tenemos el listado de herramientas y de pronto ahorita hacemos un recorrido de ella. Bien. Lo que hemos estudiado es esto, que ya ustedes lo conocen muy bien, ya que ustedes son ingenieros mecatrónicos. Entonces, solamente que yo sí le pongo la historia. ¿Quién los descubrió? ¿Por qué? Porque a través de la historia, y cuando uno se centra, obviamente en la biografía de alguien, de un físico, pues ahí se aprende mucha terminología, bastante terminología técnica, porque todas las palabras pues salen de donde, de la física. Antes de que hicieran las ingenierías, ¿qué era lo que estudiaban? Primero la ¿qué? Filosofía. Filosofía pura. Filosofía natural, luego viene parte de la física y ahí se desprenden las demás áreas. Si usted va a estudiar electricidad, ¿de dónde sale? De la física, ¿cierto? Si vamos a estudiar ondas, de la física, ¿cierto? Entonces generalmente esta es una de las áreas que, o sea, donde uno tiene que gustarle la física. Para gustarle la física también tiene que gustarle ¿qué? La matemática, ¿cierto? Si no le gusta la matemática, pues está perdido, exactamente. Ahí lo dice el ingeniero. ¿Sí? Entonces, obviamente, para los que no conocen, pues hay que dedicar. Compren un álgebra de Baldor, la venden y repasan la matemática. Y luego ya queda muy fácil para entender bien la física, para qué se aplican, qué fórmulas se aplican para ciertas cosas. ¿Bien? Muy bien, entonces ahí vamos a tener la colaboración con ellos. Sin embargo, generalmente yo no trabajo tan simplificado, o sea, simplifico todo no porque los dejo perdidos, parto de lo más sencillo de la matemática para explicar un tema. ¿Listo? Especialmente para las personas nuevas. Ok, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Otra cosita, sí, instrumentación, y luego tocamos el tema de electrónica. Algunas patinetas de la marca Xiaomi se trabaja con software, ¿sí? Pero eso ya es para el nivel más avanzado. En electrónica tenemos que estudiar todos los dispositivos que se involucran en esta área y la finalidad es estudiar las fuentes también. Cómo es que funciona el cargador, cómo se cargan las baterías, cómo va instalado obviamente las baterías, cuál es la función del BMS, qué dispositivos están incorporados en el BMS. Entonces, pues son temas que nosotros vamos a tratar de, pero conociendo los dispositivos y cómo probar y medir cada uno de ellos. Si no entendemos también el funcionamiento de los mismos, pues grave, ¿sí? Bueno, un tema que sí es importante y que lo dije, eso sí, sabe que la historia la viven antes y después de Cristo, ¿cierto? Eso sí ya es algo fundamental. Como le dije, no quiero tener inconvenientes con temas religiosos y temas políticos. ¿Listo? Más bien, si vamos a hablar algo de religión, pues entonces, como todo el mundo se ubica en la Biblia, pues lo que esté en la Biblia y listo, y no peleemos. ¿Listo? ¿Quién le va a decir lo contrario a la Biblia, cierto? Nadie.
Y para política, pues obviamente buscar un politólogo para que nos hable bien del tema. No centrarnos en personas. Bien, que a mí me cae mal Uribe o que me cae mal Petro, o bueno, en fin, eso sí es problema de cada uno. Pero generalmente esos temas los vamos a dejar un poco quietos, ¿listo? Para no tener esos inconvenientes. Pero sí hay parte de la historia que nosotros no podemos obviar, especialmente cuando nosotros vamos a tratar un tema. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en cuanto al magnetismo o los imanes, ¿quiénes los descubrieron? ¿En qué parte? ¿Que fabricaron la brújula? ¿Quién inventó la brújula? Hoy en día como que no enseñan nada en el bachillerato. Acuérdate que antiguamente nos lo enseñaban en primaria incluso, el invento de la brújula. ¿No fueron los chinos? Si se acuerda que antiguamente las sandalias, ¿sí? Donde colocaban aquí su piececito, en fin, caminaban en esta, eran metálicas, eran de metal. ¿Le ha sido tales de Mileto? Sí, pero no, estoy hablando del magnetismo. Los imanes fueron. Y resulta que cuando caminaban en cierto punto, estas láminas eran atraídas a la tierra, o sea, sentían que como que se despegaba. Así parte la historia. Y como ese metal existía en una ciudad que se llama Grecia. ¿Tonto? No. Grecia. ¿Cómo? Grecia. La ciudad de Magnesia, ¿dónde queda? Si quiere busquen en la internet dónde queda Magnesia. Miren que uno cuando no conoce el origen de las cosas, pues también obviamente queda como loco, ¿cierto? ¿Dónde descubrieron el imán? Dice que en el año 600 antes de Cristo, Los griegos, exacto, encontraron la magnetita, un mineral natural con propiedades magnéticas en Magnesia, en Turquía. Magnesia, Turquía. Sí, señor. Ahí queda. Magnesia, Turquía, y fueron descubiertos por los Griegos. gringos. Griegos. Griegos. Por los griegos. ¿Sí? Fue descubierto por los griegos. Eso hay bastante historia de ellos, ¿cierto? Entonces a veces como que se nos olvida la historia en sí, perdón. Bien. Pues sí, hay un señor que ya este fenómeno lo conocían, el magnetismo. Hay un árbol, más o menos en el mismo año, 600 años antes de Cristo, el ámbar, ¿cierto? No lo voy a repetir más, yo no voy a repetir átomo ni nada, solamente que sí me interesa este fenómeno porque desafortunadamente este fenómeno sí me puede hacer daños. Entonces necesito que lo repasemos. ¿Y qué hacen con ese ámbar? ¿Fabrican qué? Collares, ¿qué más hacen? aislantes. Aislante.
Bueno, lo que más le impresionó al señor Tales de Mileto es como aquí, digamos, bueno, tenemos una flechita, vamos a suponer, aquí tiene cabellito. ¿Cómo era que esos collares atraían qué? El cabello de las damas, ¿eh? Y eso obviamente era por la fricción que atraía el cabello. Más o menos al que se le aproxima a esa investigación fue el señor Tales de Mileto, porque nació ahí. Acuérdense que los apellidos eran del sitio donde nacía, ¿cierto? Tales de Mileto, espero que no lo vuelvan a olvidar. Pero Tales de Mileto observó una diferencia, que al separarlo, y especialmente en la noche, se dio cuenta que había un destello de luz. Mientras que los imanes no hacen lo mismo, se separan, pero ellos destellan luz. Entonces ahí es donde Tales de Mileto encontró la diferencia. La diferencia. Dijo, es un fenómeno, pero no es magnetismo. ¿Sí? Es otro tipo de fenómeno y lo llamaron fenómeno ¿qué? Fenómeno eléctrico. ¿Sí? Lo llamaron fenómeno eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Porque pues obviamente ese fenómeno se presentó en la ciudad de Electra. Entonces de ahí el nombre. ¿Sí? En la ciudad de Electra fue donde descubrió ese fenómeno. Ahí está en la historia, si quieren pueden leerlo en Wikipedia o cualquier otra fuente, ¿listo? Afortunadamente alguien se tomó la molestia y subió toda la información a través del internet. Ya tenemos la biblioteca más grande, ¿sí? Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando tenemos esto, vuelvo y lo repito, y atraemos partículas, ¿cierto? Mientras se compensan las cargas, pues se va a separar. ¿Listo? Pero resulta que esa estática a nosotros sí nos interesa, porque hay que tener mucho cuidado con ella. Dañamos componentes electrónicos, muy bien, ustedes lo saben muy bien. ¿Sí? De pronto no tenían idea de que no había descubierto, sí, que no había descubierto, pero nosotros sí tenemos que tener cuidado con ese fenómeno, porque podemos dañar algunos dispositivos o en una memoria, si tiene un programa, se borra el programa y queda inútil el circuito, no va a servir para nada. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa estática. Para eso venden unas manillas antiestáticas. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que de alguna u otra manera, después de que Joseph Thomson descubrió el electrón, sabemos que cuando un cuerpo está estático, cuando está quieto, cuando está en reposo, ¿sí?, las cargas se equilibran. Igual número de protones, igual número de electrones. Pero en el momento en que yo empiezo a hacer fricción, ahí sí hay un movimiento de electrones. Pueda que le robe electrones a este cuerpo, o también le robe electrones al otro, haciendo que uno quede cargado más negativamente y el otro queda cargado positivamente. Cuando está cargado positivamente es porque carece de electrones, y cuando queda cargado negativamente es porque hay exceso de electrones. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una diferencia y por eso se presenta esa energía estática. Nosotros generalmente generamos energía estática ¿con qué? Con el viento, ¿cierto? El aire. Quienes tienen moto se habrán dado cuenta de ello, ¿cierto? Van manejando y de pronto le da la mano a alguien y siente como un correntazo. Exactamente. Sí, porque han tenido fricción con el viento. Han tenido un movimiento de electrones.
En un momento tiene para ceder, entonces, usted está cediendo, pues no siente el golpe. De pronto no siente el golpe, la otra persona sí, es porque la otra está cediendo electrones. Entonces, por eso es que uno diferencia del uno con respecto al otro. En fin, entonces ese tipo de energía sí hay que tener cuidado. ¿Bien? Bueno, entonces ya sabemos por qué, por el movimiento de electrones, descubierto por el señor Joseph Thomson. Muy bien. Después de Cristo, o sea, en el siglo XVII. Eso era lo que nos ha dejado los griegos. Yo les he dicho a la mayoría que no se puede olvidar muchas cosas de los griegos. Si se pudiera estudiar el griego, mucho mejor. ¿Sí? Porque ellos tuvieron bastantes avances. No más la matemática. ¿Sí? Todo ese avance filosófico que hubo. Entonces, pues tampoco se puede. Es más, física, ustedes mismos saben que la mayoría de los símbolos son del alfabeto griego, exactamente. Todos los símbolos, ¿no? Si hablamos de alfa, omega, beta, ¿sí? Entonces, esas letricas las utilizamos del alfabeto griego. Entonces, para no olvidar que diga que no se utilice el griego, pues está como mal, ¿cierto? Como chifladito, porque de ahí parte todo. Es más, hasta los sacerdotes tienen que estudiarlo, yo creo. ¿O no es así? Bueno, aquí hay mucha historia que yo ahorita en este momento no voy a hablar. Sí, está en el anterior video. Un reencuentro así. Hemos hablado también del voltaje y la corriente continua, que es lo que más nos interesa. Si yo tengo una batería, esta batería le colocan un signo positivo, uno negativo, quiere decir que este punto carece de electrones, se encuentra cargado positivamente, tenemos exceso de electrones. Bien, exceso de electrones, sabemos que le llaman cátodo y a le llaman ánodo. Ánodo siempre es negativo, cátodo es positivo en las baterías. Entonces no podemos olvidar ahí. ¿Y ese qué tipo de voltaje es? Voltaje continuo. ¿Y por qué le llamamos voltaje continuo? Porque tiene polaridad. Sabemos dónde están los protones y dónde están los electrones. Por eso se le llama voltaje de corriente continua. ¿Ven? Sin embargo, aquí les escribo nuevamente. Voltaje de corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente y el voltaje? ¿La intensidad? No porque estamos hablando de un sinónimo. La corriente es el ¿qué? Movimiento. Ay, si ve que no se repasa y después llegamos al sol y se nos olvida todo. Corriente del flujo de electrones. Flujo de electrones, ¿sí? Movimiento de electrones a veces se le llama corriente, ¿sí? Flujo de electrones. Muy bien, los ingenieros mecatrónicos también estén repasando los temas. Y el voltaje es la fuerza que mueve los electrones. Y el voltaje es la fuerza con que mueven los electrones. Muy bien. La fuerza que mueve una corriente o empuja una corriente. ¿Sí? Entonces tenemos. Pues vea la diferencia entre voltaje y corriente, ¿cierto?
Una cosa es una y otra cosa es otra, no podemos mezclar dos temas en uno, ¿sí? Hay que ver la diferencia del uno con respecto al otro. Podemos simularlos. Bien. Entonces, por favor y por el amor de Dios, no vayan a olvidar, porque es que estos conceptos son importantes. Vamos a suponer que en un momento dado, para que esto quede claro, lo voy a hacer de otra manera, positivo o negativo, vamos a hacer un experimento aquí de que colocarle en que un alambre que se llama Cu, que es el símbolo químico de qué? ¿El qué? Cobre. Cu, cobre, porque el hierro, ¿cuál es? El símbolo químico. Fe. Exactamente. Entonces en este caso, Cu, cobre. ¿Y qué pasa acá? El flujo de electrones, este flujo va en busca de los protones, ¿cierto? Empieza a haber aquí un flujo de electrones, un movimiento de electrones. Entonces este flujo de electrones, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pasa con ese flujo de electrones? Que viajan en una misma dirección. En una misma dirección. En una misma dirección se le llama ¿qué? Que en una misma dirección se le llama ¿qué? Corriente. Pero ¿cómo es corriente qué? Continua. O DC, que viene de las siglas del inglés y de current. ¿Bien? Y no olvidemos que también esta corriente, vamos a poner la flecha acá, tiene una unidad de medida. ¿Cuál es esa unidad de medida? La web. El amperio. Amperio DC o continuo. Si tenemos el amperio DC continuo, lo representamos obviamente con la letra ADC, DCA, o la A mayúscula, una línea y unos puntos suspensivos. Entonces ahí tenemos la nomenclatura que la representan. ¿Es claro? Entonces no es difícil, no es cosa del otro mundo. Y ya sabemos, esto nosotros lo vamos a ubicar en los instrumentos de medida. Cuando veamos alguna de estas nomenclaturas, dice, ahí tenemos el amperímetro. ¿En honor a quién? André Marie Ampère. No voy a hablar de la historia ahorita de él. ¿Sí? Ahora, en estos dos puntos hay una clave, y es que se presenta una fuerza que empuja una corriente cuya polaridad está definida. ¿Sí? Fuerza que empuja una corriente cuya polaridad está definida. Porque sabemos dónde está el polo positivo y dónde está el polo negativo. ¿Sí? Y esa fuerza que empuja una corriente cuya polaridad está definida, ¿cómo se le llama? Se le llama voltaje. ¿Sí? Voltaje, en este caso DC, o continuo. DC o continuo, de current o continuo, ¿sí? Unidad de medida del voltaje. Voltio, pero en este caso, ¿voltio qué? DC o continuo. Bien.
Y las siglas con que lo representan, voy a poner aquí una flechita con la letra V, DC, DCV, V, una línea y unos puntos suspensivos, serían las tres normas que tenemos actualmente para representarlo. La unidad de voltio, en honor al señor Alexandro Volta, que fue la persona que inventó la batería. Tuvo su premio Nobel y Napoleón Bonaparte lo nombró conde también. ¿Sí? Todo esto ha sido gracias a estos físicos. André María Ampère fue un gran físico, lo mismo que Alexandro Volta. Químicos también. Primero se estudia la física y luego se estudia la química. ¿Sí? Ese es el orden siempre. ¿Por qué tocó este tema? Porque generalmente en las motos y patinetas eléctricas vamos a trabajar con este tipo de voltaje. Con voltaje de corriente continua. Bien. Después ustedes van a observar el video anterior, hacen un repaso de lo que es el voltaje de corriente alterna y todo lo demás. Bien. No voy a repetir el tema por respeto a las personas que ya han visto el tema. Bien, pero por lo menos para centrarnos hoy en este tipo de voltaje y empezar a realizar algunos experimentos. La única manera de que ustedes puedan ir memorizando esto es repasando constantemente o buscar información a través de Google o algunos videos de YouTube también, si no quieren ver mi canal, y repasándolo constantemente para no olvidar. Bien, no hay que olvidarlo. Y si nosotros no tenemos claro esto, pues no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, ¿puedo borrar? ¿Sí? Entonces ya queda claro lo que es la corriente y el voltaje de corriente, ¿cierto? La diferencia entre el voltaje y la diferencia de lo que es una corriente. Son dos cosas diferentes. Bien. Y otro tema que vamos a tratar, se sabe muy bien que los materiales se clasifican de la siguiente manera. Bueno, este sí es un aislante. Tenemos nosotros como el cobre, ya sabemos que el cobre es un conductor, tiene conductividad, que no tiene oposición a nada. Pero en el caso del hierro o también del carbono, ¿sí? Carbono o hierro, son materiales porosos, ¿sí? No son conductores, entonces viene a ser un semiconductor. Aquí tenemos un conductor. Y por último también tenemos un aislante, exactamente, los aislantes. Tenemos el conductor, tenemos el semiconductor y tenemos el aislante. Bien. Son 3 puntos de partida. Siempre vamos a trabajar acá. Siempre en la moto vamos a hablar de semiconductores, de conductores y de aislantes. ¿Eso cómo lo pueden representar? Bueno, si vamos a estudiar el átomo, hubo alguien que lo organizó en órbitas, que fue el último que es judío, que vivió siglo
en Inglaterra y luego a Estados Unidos, Niels Bohr. Contenidos energéticos. Obviamente con otros científicos, porque también está Arnold Sommerfeld, ¿sí? Y está también Albert Einstein y todos estos. ¿Sí? Físicos que fueron muy famosos en su época. Ya después hablan de la teoría ¿qué? Cuántica, ¿cierto? No sé si de pronto lo han estudiado o no. Y los bosones y todo lo demás. Bueno, estos temas no los voy a tocar ahorita en el momento. ¿Bien? Eso es todo lo que se relaciona con la física. ¿Bien? Ahora, imagínense que un aislante es cuando el electrón está cerca al núcleo. Muy difícil que se desprenda. Un semiconductor sería la siguiente órbita. Y un conductor sería aquí. Y al último, donde se desprende fácil. Cuando los electrones se desprenden, quiere decir que es un conductor. Algunos electrones se desprenden, otros no, entonces es un semiconductor. Y este último, que es muy difícil que se desprendan los electrones, ya es un aislante. Porque está cerca al núcleo. Al estar cerca al núcleo, su fuerza gravitacional es mayor. Así es como los que clasificados. Y esos niveles de energía, pues obviamente se los debemos al señor Niels Bohr. Bien. Entonces, hay mucho que estudiar. Y a la medida que ustedes estudien, no sé si han tenido la oportunidad del sábado, me imagino que estudiaron algunas biografías de algunos. Me lleva a otros científicos, a otros físicos, y al mismo tiempo encontramos bastante terminología en esta área. Porque, por ejemplo, la palabra electromagnetismo, ¿a quién se la debemos? Pues no han leído nada. La palabra electromagnetismo se la debemos al señor André-Marie Ampère. ¿Sí? ¿Quién dijo que había una relación entre la electricidad y el magnetismo? Entonces no son los profesores que lo enseñan, sino que nos repasan. A ver. Hans Christian Ørsted, por accidente, utilizó una batería de Volta. Hizo corto con un conductor, tenía una brújula al lado y el momento que hizo corto vio el movimiento de la aguja. Entonces como que le impresionó. ¿Sí? Y entonces obviamente dijo, de pronto fue un accidente, de pronto fue que el alambre se cayó y la aguja se movió. No, después empezó a hacer lo mismo y observó que la aguja de la brújula se movía. Y ahí fue cuando Hans Christian Ørsted dijo, hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Pero Hans Christian Ørsted no pudo explicar ese fenómeno. ¿Quién fue el que lo explicó? Pues André-Marie Ampère. Él había dicho que cuando en un conductor hay este movimiento, ¿sí? O cuando hay un movimiento de algo, inmediatamente aparecen unos campos invisibles, campos magnéticos, al cual obviamente él llamó electromagnetismo. Un imán que aparece en el momento que fluye una corriente. Ahí salen las palabras de algo tan sencillo. Pero entonces fue André-Marie Ampère. Acuérdense que a André-Marie Ampère le tocó sufrir mucho, ¿cierto? A sus 12 años, ¿qué pasó? Tener que ver cómo mataron a su papá, ¿cierto? Y guillotina. Porque es que de alguna u otra manera los estados siempre han sido injustos. ¿Sí? Ahora se dice que la única justicia es la justicia divina, la mejor. La justicia del hombre es algo más cruel. ¿Sí? Por unas ideas
de Rousseau, un libro que ellos leían de un filósofo, te lleva a ese movimiento y el gobierno no le gustó mucho y con eso que le enseñaba y de una vez le quitaban todas las viudas, o sea, mataban al señor y las riquezas, las propiedades que ya tenían, a la viuda la dejaban sin nada. ¿Para qué? Para que los demás aprendieran, o sea, respétenos, si no miren lo que les pasa. Pero sin embargo esos movimientos siguieron creciendo también y tampoco se dejaron mucho en los gobiernos. ¿Sí? Entonces, hay una historia muy hermosa de André Marie Ampère. Incluso si uno busca la historia del Papa, también hay mucho que estudiar de él. ¿Qué es eso? Siempre las guerras y todo lo demás hay. Y generalmente el Estado y todo lo demás es donde menos justicia hay. Sí, porque aplican en la justicia del hombre, no la justicia divina. Bien, la del mundo, como nosotros decimos. Ok, ¿aquí queda claro esto? ¿De dónde sale el magnetismo? Por el movimiento de los electrones. Ya nosotros sabemos que es de los electrones, porque gracias al señor Joseph Thomson que lo descubrió, pues ya sabemos que hay un movimiento de ellos y eso es lo que hace que genere el magnetismo. Antiguamente, cuando André Marie Ampère dijo, no, pues el mismo movimiento eléctrico pues es lo que hace que genere el magnetismo. Y por eso le llamó electromagnetismo. Fenómenos magnéticos que aparecen en el momento en que circule una corriente ahí. Acuérdense que nosotros tenemos dos flujos, el flujo convencional que es de protón al electrón y el flujo de electrones que es de electrón a protón. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos que se tome nos va a llevar lo mismo. Bien, bueno, no lo olvidemos. Y de ahí nacen las bobinas y todo lo demás. Pero lo importante es que nosotros vamos a hablar de conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, ¿para qué me sirve un semiconductor? Como en este caso, borrémoslo todo. ¿Para qué nos sirve en este caso un semiconductor? Los ingenieros mecatrónicos saben que los dispositivos electrónicos trabajan con muy pocas corrientes. No es así, ¿cierto? ¿Qué programaciones hicieron en qué chips? Sí, bits, Arduinos. Nada de eso de... Pues todo eso lo estudian en mecatrónica. Controla y modula el flujo. ¿Cómo? Controla y modula el flujo de electricidad en dispositivos electrónicos. Control y modula la... Bueno, estamos hablando de los semiconductores, ¿ok? Estamos en la referencia de los Sí, de los estos Arduinos. ¿Podría ser una resistencia? En este caso, si hablamos de un semiconductor, sí señor, puede ser una resistencia. Una resistencia tiene un material poroso. Bien, tenemos bastantes millones y millones de electrones. Vamos a suponer que tenemos 12 voltios y vamos a trabajar con 5 amperios. Eso siempre lo tengo de muestra. 5 amperios, eso siempre hay millones y millones de electrones. O sea que aquí tenemos los 5 amperios a los 12 voltios, que es la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí se opone bastante la corriente. Al oponerse bastante la corriente, solamente circulan unos poquitos electrones con la finalidad de que cuando lleguen acá, solamente podemos tener aquí que un amperio. O sea que aquí este material que hace, opone, ok, y opone el paso de una corriente. Y esa oposición al paso de una corriente, lo que nosotros le llamamos ¿qué? Se le
llama resistencia. ¿Ok? Resistencia es la oposición al paso de una corriente. Bien. No lo olviden, resistencia es la oposición al paso de una corriente y esa resistencia se mide en ohmios. ¿Ok? ¿En honor a quién? Al señor, también físico, estudió en Alemania, en una universidad muy conocida, ya se nos olvidó, no era Baviera, algo así. Dios. Y se acuerda que en esa universidad hizo un gran hallazgo que descubrió su propia ley, la ley de Ohm, pero en esa universidad no le admitieron eso para su doctorado y solamente los franceses se dieron cuenta del hallazgo que él hizo. Fue reconocido en Francia en lugar de haber sido en Alemania. Como en la vida, ¿cierto? En este caso se mide en ohmios y se representa con la letra omega. La letra omega representa el ómetro. ¿Para qué sirve el ómetro? Para medir en ohmios la resistencia. Y en este caso, resistencia es lo que opone el paso de una corriente. ¿Listo? Bien, eso sí no lo podemos olvidar, porque nosotros vamos a tener que trabajar con esos dispositivos. De alguna u otra manera tenemos que limitarle la corriente al procesador, a las memorias. Pero hay dispositivos que necesitan mucha corriente y yo no le puedo limitar la corriente. Pero yo no puedo tener varias fuentes, una fuente que me suministre 20 amperios y una fuente que me suministre 2 amperios y otra fuente de 1 amperio. No. ¿Qué me tengo que hacer? Pues utilizar este dispositivo para poder limitarlo de acuerdo a las necesidades. Bien. Entonces con esa batería tan potente, pues toca buscar otro medio para poder energizar otros dispositivos. Para el sistema de control necesita poca corriente y sin embargo internamente tiene reguladores de voltaje, porque en ningún momento puedo yo energizar un procesador con 52 voltios, lo quemo, lo estropeo, lo daño. Entonces también tenemos que estudiar bastante el tema de regulación, cómo los ensamblan, en fin. Esto es un mundo maravilloso, amplio. Tenemos que conocer. Ustedes compraron la batería de 9 voltios que les había cargado el sábado pasado y un paquetico de resistencias que fueran a la novena y la compraran. Entonces ahorita en el descanso ahorita en el descanso tenemos que comprarlo, entonces ojalá que estén abiertos los almacenes, o si no aquí vende con Enrique vende. ¿Listo? Lo otro que nosotros ya sabemos es en el momento que pasan los electrones, pues estos electrones con el material va a ocasionar ¿qué? Fricción, ¿cierto? Y esa fricción genera ¿qué? Calor. Sí, pero en este caso calor. Sí, calor. Por la fricción que hay, ¿cierto? Eso se genera calor, ¿sí? Si no, como decía, haga así a ver qué genera, qué sienta. ¿Se acuerda el anillo de centella? Yo no sé. Era quemarse la piel, que genera calor. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando pasa acá, acuérdense que cuando se choca un electrón, a un punto este pierde energía. Al perder energía, ¿qué pasa? Se convierte en luz, en fotón, y eso pues genera calor. ¿Sí? Genera calor. Entonces, básicamente a eso se le ha denominado como una unidad de trabajo. Una unidad de trabajo.
Bien, una unidad de trabajo. Y esa unidad de trabajo es lo que nosotros le llamamos ¿qué? Vatio. Se mide en vatio y todo lo demás. Se representa con la letra W. ¿Sí? Entonces no podemos confundir lo que es vatio y lo que es resistencia. Y generalmente nosotros vamos a trabajar en vatio. Esa medida la vamos a utilizar mucho. Constantemente vamos a trabajar con esa medida, con el vatio. Bien, entonces es importante que quede claro eso. No confundan lo que es resistencia con lo que es vatio. El vatio en sí es el tamaño del elemento. Entonces, por ejemplo, este bolígrafo es delgado, pues es de menos vatiaje. Este es un poquito más grueso, tiene más vatiaje. Entonces se distingue por el tamaño. Ese es uno. Y lo otro, por la calidad del componente, del químico. Porque hay químicos que suministran gran vatiaje y se pueden fabricar mucho más pequeños. Sí, esa es la ventaja. Como la resistencia de tecnología SMD. Hay que lo decir. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. No me pueden confundir vatio con resistencia. Bien, porque en algún momento dado nos equivocamos con el instrumento. ¿Cuántos instrumentos de medida hay el día de hoy? ¿No compraron instrumentos? Uno de 20.000 euros no compran por ahí. El multímetro. Multímetro, exactamente. ¿Cuántos hay? Solo uno para Solamente uno para todos. Bueno, no importa. Yo no voy a suministrar herramientas en el curso porque yo quiero que ustedes inicien ya con el negocio. Es más, ojalá haya un profesor acá. Eso ahorita más adelante eso va a llegar este trabajo en esto. ¿Sí? Porque hay muchos vehículos que están parados y pocos tienen conocimiento de esto. Y la ventaja es que aquí vamos a enseñar a armar las herramientas, no comprarlas, porque entonces no se va a entender por qué funcionan. ¿Sí? Armando la herramienta es que ustedes aprenden más. Lo que pasa es que los chinos tomaron la información de las instituciones, copian y luego venden, pero entonces es lo mismo porque ese material autodidacta que se utiliza para que el alumno aprenda, entonces obviamente después no sabe qué es lo que hizo o por qué funciona así. No es lo mismo que ensamblarla. Ahí es donde ustedes aprenden a diagnosticar mucho más rápido, porque saben cómo es que funciona el circuito. Pero ya con la herramienta hecha es muy difícil entender cómo es que funciona. ¿Bien? Muy difícil. Entonces, todo eso son materiales autodidactas que de alguna u otra manera copian y luego sacan el producto y venden. Bueno, sí, chévere, pero el alumno no aprende. Sí, no aprende. Bueno, ¿puedo borrar o hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Bien. Yo ya le hablé a sus compañeros que nosotros necesitamos de diccionario técnico especializado al tema. ¿Sí? Diccionarios técnicos. Diccionario especializado en electrónica. Diccionario especializado en electricidad. Así como también para los sistemas. El médico necesita un ¿qué? Un diccionario que se llama el Baimecu, ¿cierto? En fin, incluso para interpretar las Sagradas Escrituras también hay un diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un diccionario inadecuado, me lleva ¿a qué? Al error. Y así pasará con lo jurídico y todo lo demás, tendrán su diccionario. Que también nuevamente les recomiendo que estudien las leyes. No somos abogados, pero nos toca estudiar las leyes. Porque si ustedes no conocen las leyes,
lo jode inocentemente, y cuántos inocentes hay por eso. Entonces, ojo con eso. También es bueno estudiar un poco las leyes, tener aunque sea algo de terminología. Cuando se presentan los problemas es cuando uno se da cuenta, tengo que conocer. Me tocó ponerme a estudiar. ¿Sí? Entonces es importante eso. Bien, ahora vamos a ver. Todas las palabras tienen un qué, un sinónimo, ¿cierto? Hay veces uno dice, uy, sabemos que el creador es el dueño de todo, ¿cierto? De todo el universo. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Si no, cambio de tema. ¿Sí estamos de acuerdo todos en eso? Porque de pronto hay una religión que le diga, no, es que Dios no existe, ¿cierto? Pero si no existiera, entonces, ¿por qué existe todo el orden que diseñó esta cámara que tenemos acá? Tiene que haber alguien que la diseñó, ¿cierto? Tiene que haber inteligencia. O si no, ¿cómo es que va a existir el futuro qué? El futuro metro, ¿cierto? Que tiene que haber inteligencia, y ¿quién la tiene? El ser humano, ¿cierto? Pues que es el único que sabe, toma decisiones, cómo va a diseñar, cómo, bueno, en fin. Entonces así pues nosotros también, y en el campo científico, nos damos cuenta de que existe una inteligencia que de alguna u otra manera gobierna todo esto, ¿sí? No se puede dudar. Científico que diga que no, ese está loco, ese está perdiendo su tiempo, porque no le puede catalogar científico. Es que las cosas hablan, las cosas lo dicen. Y preciso crear las plantitas donde salen los frutos y uno puede comer, ¿cierto? Si siembra la papita, ¿cierto? Nace más y ahí come uno, ¿cierto? En fin. Entonces, universal. ¿Y alguien, un chifladito por ahí, que se llamó qué? San Ignacio de Antioquía, y dijo, esa palabra universal la voy a cambiar por católico. Perdón. Católico es lo mismo que universal, ¿cierto? Por darle el honor al creador del universo, todo universal. Entonces, esto y esto representa lo mismo. ¿Listo? Años 70, la destrucción de Jerusalén, en que murió, ¿cierto? Historia. ¿Sí? Yo solamente toco lo histórico, que ahí está en Wikipedia. Hoy cualquier fuente de internet se puede encontrar. ¿Sí? Si no, me creen, léanlo, estudienlo. Resulta que para nosotros también necesitamos de eso. Por ejemplo, el voltaje. ¿Por qué? Porque hay veces uno dice, esa palabra no está en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Pero la palabra universal sí. De pronto, aquí me van a decir, profe, esto no está por acá. Es que lo que pasa es que esto significa esto. Y por eso no lo escribieron en ese libro. ¿Listo? No está escrito ahí. ¿Por qué? Porque está escrito su sinónimo. Por eso es que hay que ser claros en eso. Pero hay que tener argumentos de dónde. Entonces, voltaje se mide en qué? En voltios. Voltios. Voltio. Voltio es la unidad de medida del voltaje. Y se representa por la letra V. Siguiente. Corriente, ¿cierto? La corriente se mide en qué? En amperios. Amperio es la unidad de medida de la corriente y se representa con la letra A. La resistencia se mide en qué? Ohmio. Ohmio y se representa con la letra omega. Vatio, pues ya sabemos que se mide en vatio, unidad de medida del vatio, y se representa con la letra W. ¿Listo? Eso que no lo olvidemos.
No lo podemos olvidar. Ahora, voltio, amperio, ohmio, radio. Son las magnitudes que nosotros vamos a utilizar para medir cada una de ellas. Y ahí tenemos varios instrumentos en el mismo multímetro, y por eso le llamamos multi, que quiere decir muchas, metro, medida, varias o muchas medidas. Bien, otro le llama polímetro. Poli quiere decir también bastante, muchas, ¿cierto? O sea que poli, multi viene a ser sinónimos. Bien, ahora sí me aclaro de acá a acá. ¿Por qué no consigue una palabra y decir el sinónimo? Para aclarar una con la otra. Bien, entonces todo tiene su orden. Por algo se ha estudiado, ¿cierto? En el campo filosófico y todo eso. Por eso cada uno dejémosle su tema. A Petro dejémosle la política, ¿sí? Y a los sacerdotes dejémosle la teología, que ellos son los expertos en eso. Pero yo no puedo meterme a hablar de un tema que yo no conozco. Déjeselo al profesional, al que sabe, y no hable barbaridades. ¿Se ve? Entonces uno tiene que respetar, cada uno tiene su campo, lo mismo que el médico, lo mismo que el abogado. Sí, cada uno se le tiene que respetar el tema. Yo como me voy a meter en temas que de pronto, si yo ya lo conozco y tengo argumentos, sí, de lo contrario no puedo hacer eso, ¿cierto? Muy difícil. Ahora, acá tenemos, aquí vamos a ver por qué es importante los sinónimos. Resulta que hay veces yo no hablo de voltaje sino de tensión, y lo represento con la letra E. Corriente, intensidad. Ahora sí, estamos entendiendo. Resistencia, impedancia, Z. Y patio, potencia. P. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un diccionario especializado de electricidad o electrónica? Porque si ustedes van a mirar el médico, la palabra tensión le significa otra cosa. Pero para nosotros tensión es lo mismo que voltaje, y es la fuerza con que empuja una corriente. Y ya para el médico la palabra tensión es otro. Y si lo hablamos de un mecánico, ahora sí me hago entender por qué es importante utilizar el diccionario adecuado y por qué hay errores en la interpretación de los libros. Porque no se utiliza el diccionario adecuado y cualquiera lo puede llevar al error. Afortunadamente en la internet tenemos una gran variedad de diccionarios y son gratuitos. Se pueden descargar en PDF. Bien, se pueden descargar en PDF. Entonces, por favor, eso que quede claro para cada tema. Y eso sin responsabilidad también de los profesores. ¿De qué? De español, porque los profesores de español tienen que decirles, si vamos a leer esto, consigan un diccionario dedicado a este tema. ¿Sí? Para que ustedes entiendan este tema y que tiene este diccionario. Si nos vamos a las leyes o a las partes jurídicas, también tienen un diccionario especializado. Si no, no lo vamos a tener. Y con esa cantidad de leyes que vuelven loco a cualquiera. Sí. Entonces, con Albert hay que tener un diccionario que me explique todo eso, ¿cierto? Bien. ¿Es claro? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Alguna pregunta? Ustedes, cuando estoy hablando de intensidad, corriente. Cuando hablo de impedancia, resistencia. Potencia, vatio. Tensión, voltaje. Y generalmente los motores y en las controladoras estamos hablando de potencia, que se mide en vatios. Lo mismo. Bien. No me vayan a
Ahí está en el video anterior también. ¿Y por qué es importante? Bueno, ¿cuáles fueron las herramientas básicas que yo recomendé en la clase anterior? Llave Bristol, Bristol, llave Thor, destornillador estrella, de pala, también se le llama Phillips, el de estrella, también de pala, cautín, estaño de buena calidad, ¿cómo se llama? Kester, ¿cierto? El Kester es un buen estaño, ¿sí? Así que ahorita lo buscan en la internet. Pasta para soldar, multímetro T89, multímetro T89, XD o X o solo T89 Unit T. Sí, señor, de la familia Unit T. Ese es el multímetro. ¿Listo? El técnico de patinetas y motos eléctricas debe tener mínimo un multímetro, porque entonces cómo se va a medir voltaje, cómo se va a medir la conductividad, la resistencia, algún dispositivo que está malo. Eso no lo podemos saber si no tenemos el instrumento con qué hacerlo. Es gracias al instrumento que yo puedo detectar las fallas. Pero si yo no inicio con eso, entonces ¿qué voy a reparar? ¿Qué servicio le voy a ofrecer a mi cliente? ¿Sí? Entonces no cuenten con herramientas porque se supone que son personas que van a iniciar el negocio y que por lo tanto van a comprar de una herramienta para que empiecen a trabajar. ¿Sí? Entonces, si no vamos a dar herramientas. Si quiere para las... ¿Hay unas llaves de qué? ¿De bocas se le llaman? Fijas. ¿Cómo? Mixtas. Mixtas. Fijo. Fijas también. Mixta. O mixta. Mixta, O por último bien, también se bien. puede comprar un qué? ¿Una llave qué? Alemana. Copas. Así. Copas también. La llave alemana también ayuda. Expansiva. Porque es expansiva, exactamente. Alemana también se conoce. Eso sí es importante tener, porque si no tenemos nada de eso, entonces ¿cómo vamos a quitar una llanta? ¿Cómo la vamos a despinchar o en fin? ¿O no? También se necesita esa uñita Para poder desensamblar también, exactamente. Por lo menos estas herramientas debemos de tener en el taller, las básicas. Y otras herramientas que nosotros vamos a ensamblar aquí tan pronto ustedes entiendan el funcionamiento de algunos dispositivos. Ahorita traigo unas resistencias porque no creo, o si compraron las resistencias, ¿alguien compró resistencia? No. Eso que la clase pasada. Y eso no vale mucho. De boca. Sí. Aunque en internet también enseñan a uno truquitos como utilizar una llave grande con la más pequeña y se suelta un tornillo. Eso no crea. Hay trucos. ¿Sí? Cuando uno no tiene la herramienta exacta, ¿qué se debe hacer? Eso hay varios videos también. Bueno, eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Como le digo, si quieren ver el tema más a fondo, entonces ven el primer video, el video que se les envió en el día de hoy. ¿Listo? Pero por lo menos sí tenía que dejar claro el voltaje de corriente continua porque vamos a trabajar. ¿Cuántas baterías de 9 voltios hay? ¿Quién me puede hacer un favor y un momentico a la oficina? Y le dice a don Enrique que se me hace favor y me presta varias resistencias, un multímetro y una batería de 9 voltios. Sí, señor. Se pueden ir tranquilo. Por favor. Prestando. Y tranquilo, no se va a perder nada. Y ya. Esos temas ya lo ha visto usted. Vaya resistencia, una batería Y un multímetro y sí, y caimanes sí tiene.
Bien, vamos a borrar esto. Sí, no esperaba que hubiera. Ya prácticamente completamos el cupo, más de 10, 12 no tenemos acá. Más de 12 alumnos no. Aplicamos lo mismo que hizo Jesús, 12 discípulos. ¿Listo? ¿Qué falso? 12, exactamente. Entonces ya sabemos que entre esos 12 pues, tenemos el traidor, tenemos el que me niega, tenemos ¿cuál? El que no viene. Que no viene, bueno, en fin. Ay, Dios mío, Señor Santísimo. Entonces, obviamente, ¿de qué se sorprende? Si por cada 12 sacerdotes que haya, dentro de esos 12 hay un Judas. Entonces, eso no se sorprenda. Bien. Ok. Cuando hablamos de una batería, ¿sí? Una batería. La línea más larga siempre es la positiva y la línea más cortica la negativa. Bien, la línea más larga positiva, la más cortica negativa. Así se dibuja una batería, una fuente de alimentación también. La fuente de alimentación del cargador, ¿sí? El cargador, el que se encarga de cargar la batería, también se identifica así. Solamente que ya ustedes ubican cuál es el cable que es el positivo y cuál es el cable que es el negativo. Es más, viene litografiado. Y si no viene litografiado, viene por código de color. El cable de color negro es el negativo y el cable de color rojo el positivo. ¿Sí? Entonces, no creo que sea difícil interpretar esta imagen. Siempre nosotros vamos a necesitar una imagen para recordar. Los seres humanos necesitan de imágenes para recordar. ¿O no es así? En señales de tránsito no hay bastantes imágenes. ¿Falta alguien? Pues se queda arriba de más. Y no hay multímetros. ¿No hay multímetro? Esto es un modo laboratorio. Ah, aquí tiene uno. Aquí tenemos un multímetro. ¿Listo? Eso no lo estoy pensando. ¿Sí? Entonces vuelvo y le repito, una imagen se hace para recordar. Me explico, si ustedes tienen, digamos, uno está de novio y tiene una chica, pues guarda la imagen, ¿cierto? La fotico. Y cuando ya no la quiere, bota la imagen, ¿cierto? ¿No es así? Entonces, las señales de tránsito algo dice en esas imágenes, ¿cierto? Pero sin embargo, esas imágenes, ¿qué pasan? Se violan, ¿cierto? Algunos ni las respetan. ¿Sí? Eso no existe, ni siquiera la miran. Y por eso pasa lo que pasa, ¿cierto? Entonces, también obviamente para mirar. ¿Nosotros para qué tenemos esta imagen? Para recordar. Claro que hay tontos que piensan que esto tiene poder. Esto no tiene poder. Esto es pero para recordar a la persona que dio la vida por quién, por nosotros, ¿cierto? Para recordar a la persona, no más. Y que si yo no me porto como cristiano, pues tengo consecuencias en el otro lado. Es lo único que sé. ¿Sí? Si se me olvida comportarme como cristiano, me hace recordar que voy a tener consecuencias. Porque yo tarde que temprano me tengo que morir. En un futuro
Yo seré el alimento de qué? De los gusanos. O sea que esos gusanos van a ser mis hermanos de compañía. Este cuerpo queda y allá tengo que entregar cuentas, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la doctrina de la iglesia. ¿Listo? Como es lo mío, allá cada uno cree en lo suyo, ¿cierto? Pero sí hay que entregarle cuentas a alguien. Bien. Por eso dice, cambie, conviértate, cambie. Deje esos malos hábitos, porque si no, ¿qué tal lo sorprenda la muerte y ¡ping! Sorpresa por allá. Bueno, entonces queda claro la imagen. O sea, nosotros vamos a trabajar con muchas imágenes, de las cuales obviamente nosotros tenemos que memorizar. Si no, graves. Otra imagen que vamos a utilizar, la resistencia. Miren cómo cambia esta imagen y estoy vean. Ya ustedes al observar esta imagen saben que es una resistencia. No importa qué tipo de resistencia, puede ser la resistencia de una estufa, la serie de resistencia con código de colores, la resistencia de tecnología SMD. En fin, representa lo mismo, solamente que de acuerdo al circuito usted ya sabe de qué dispositivo están hablando. Pero en sí, esto representa la resistencia. Bien. Ok. Entonces en este momento vamos a trabajar con la batería y con la resistencia. Bien. Hay resistencias con código de colores. Se deben de memorizar como si fueran las tablas de multiplicar. Entonces generalmente los colores son los siguientes. El negro no es un color y generalmente se representa por el 0. El café en este momento sí representa el 1, café o marrón. Viene el rojo, que representa el 2, luego viene ¿qué? Y naranja, que equivale a 3, tenemos el amarillo, que equivale al 4, el verde, que equivale al 5, el azul, 6, el violeta, 7, el gris, 8 y el blanco, 9. Bien, ese es el orden. ¿De dónde sale ese orden? Del espectro de la luz o el arco iris. Usted analice el arco iris y tiene el mismo orden. Bien, de ahí sacaron ese orden. Es importante. Bien. Vamos a analizar cómo se interpreta el valor óhmico de una resistencia. Resulta que también hay unos que representan el margen de tolerancia, como el dorado, que equivale al 5%, y plata al 10% el margen de tolerancia. Quiere decir que el dispositivo, en el momento que se va a construir, no va a quedar 100% como yo lo quiero. Va a tener un margen de error. ¿Sí? Por eso se dejan esos márgenes de tolerancia. Y recuerden bien que estos los construyen que en máquinas, ¿cierto? Entonces, pues, lo ideal es que uno compre dispositivos, resistencias con un margen de error del 5%. No comprará al 10%, aunque los hay, pero no se recomiendan. Y generalmente lo dejan de último y ¿sí? Siempre queda de último. No me van a salir con el cuento como me dice alguno, profe, resulta que el dorado lo tengo de primero, pues desde la vuelta y dejo de último. ¿Sí? Siempre pasa. Que no vaya a pasar acá lo mismo, ¿sí?
Entonces, cuando lo vean de primero, entonces denle la vuelta y déjenlo de último. ¿Listo? ¿Por qué? Porque antes de este ya le llamamos el penúltimo. ¿Sí? Último, penúltimo. Y el truco está en el penúltimo. No importa el número de franjas que tenga, ¿sí? No importa el número de franjas. Pero el secreto siempre va a estar en el penúltimo. Ya les digo por qué. Vamos a suponer que este tiene 3 franjas. Vamos a suponer que la primera franja es de color rojo. Rojo. Vamos a analizar que de pronto la segunda es aquí, un naranja. Naranja. Bueno, y la penúltima, otro rojo. ¿Listo? Rojo. Eso solamente para suponer. Que sean mejor los 3, ¿sí? Que sean mejor los colores. Van a ver lo sencillo que es interpretar el valor ómico de una resistencia con código de colores. ¿Sí? Y generalmente tenemos que conocerlas porque cuando desarmamos las controladoras nos vamos a encontrar con alguna de ellas y tenemos que interpretar el valor ómico porque de alguna u otra manera están trabajando con dispositivos de potencia y existen también ahí. No pueden trabajar tampoco las SMD, se quemarían fácil. Entonces en este caso yo tengo el rojo. ¿Cuánto equivale el rojo? 2, naranja 3, 23. En la penúltima agregamos el número de ceros de acuerdo al color. No es más. Como sabemos que el rojo vale 2, entonces solamente colocamos 2 ceros y inmediatamente nos queda una resistencia de 2300 ohmios. ¿Difícil? Es facilísimo interpretar el valor óhmico de una resistencia con código de colores. Y pues obviamente las tienen que conocer porque estos dispositivos tienen bastantes. Y con una que esté alterada, grave. Entonces, tenemos que interpretar bien el valor óhmico. Voy a borrar y voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí tengo una dorado, este negro, a ver qué pasa acá, el penúltimo negro, aquí tenemos el rojo y aquí tenemos el café. ¿Qué pasa con esa resistencia? Café, rojo, negro. Entonces el café es 1, Café en este caso es 1, el rojo 2, el rojo 2, Sería un 0. negro 0 quiere decir no coloque ningún 0. 12 ohmios. 12 ohmios. No coloque ningún 0. Es una resistencia de 12 ohmios. ¿Es claro hasta ahí? Importante que quede claro ese tema. Porque nosotros tenemos que ensamblar circuitos y tenemos que aprender a interpretar el valor óhmico de estas resistencias. Que no lo podemos olvidar. Es importante que quede claro eso, por el amor de Dios. Bien. Ahora,
¿Queda claro ahí? Ojo, porque si yo le coloco un 0 acá, 1, rojo 2 y que negro 0, 120. Y en el momento que ustedes van a comprar una resistencia de 120 ohmios, ya cambia acá el color. Entonces se me volvió una mentira. Haciendo esto. Ahí ya le estoy, yo estoy diciendo mentiras. Y hoy en día existen las mentiras para dañar al otro. Desafortunadamente. Ojo ahí. Pero yo siempre creo en algo justo. Ese sí vigila las mentiras. En este caso serían 12 ohmios. Bien. 120. En lugar de ser negro, que sea café. Bien. Ya un café representa una resistencia de 120 ohmios. Ahora tenemos otro tipo de problema. Resulta que, bueno, leémoslo ahí, café rojo. Pero resulta que la penúltima también es dorado. Estoy hablando de la penúltima. Sí, la penúltima. En este caso, resulta que para las penúltimas, dorado divide entre 10 y plata divide entre 100. Sí, divide. ¿Qué quiere decir? Café 1. Rojo, 2. Pero aquí tenemos dorado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el penúltimo es dorado. En este caso, 12 lo dividimos entre 10, es igual a 1.2 ohmios. ¿Es claro? Se utiliza para interpretar valores óhmicos muy bajos. Incluso plata lo utilizamos para valores de menos de 1 ohmio. Si yo en este caso tengo un café y tengo un rojo, pero si en lugar del dorado se reemplaza por un plata, entonces divido entre 100 y tengo una resistencia de 0.12 ohmios. Bien. 12 dividido en 100.12 ohmios. Eso es lo único que tenemos de diferente. Entonces, por favor, que quede claro cómo es que se halla el valor óhmico cuando es menos de 1 ohmio. ¿Sí? No que de pronto nos equivocamos y dañamos la controladora y le hicimos un daño peor por no colocarle el valor que es. Pues también obviamente en esto hay que tratar en lo posible ser honesto, ¿sí? Ser justo con el cliente. Entonces, ojo ahí. También hay que tener cuidado porque en algún momento hay clientes que son algo mañositos. Y dice, señor, yo le traje por esto y resulta que usted llegó y me entregó esto dañado, esto estaba funcionando. Y como no se probó, ¿sí? Usted no lo probó antes, te corre la lo gratis. Por eso, primero de todo, hay que hacer una buena revisión. Porque siempre hace falta, siempre, no crea, hay gente que es muy mentirosa, hay gente que pone temas que no son con la finalidad de afectar al otro. ¿Sí? Eso se llama deshonestidad.
Profe, ¿podemos partir la clase en dos para tomar? Sí, sí, ahorita, pero es que como empezamos tardecito, ya ahorita. ¿Sí? Entonces, por favor, que quede claro bien cómo interpretar, ¿listo? Y de tener obviamente cuidado de algunos clientes que son, eso se llama ya ser mañoso. Y en pocas palabras, sin decirlo de uno, eso se llama ser ladrón. Uno tampoco puede ser injusto con el cliente, pero el cliente tampoco puede ser injusto con uno. Las cosas tienen que ser a la par. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bien. Bueno. Y eso siempre existe. Bueno, entonces espero que haya quedado claro esto. Ya para poder salir a descansar, vamos a hacer un experimento. Por favor, tomen unas resistencias, cada uno interprete el panorámico. Como ustedes pueden observar, en estos instrumentos tenemos el ómetro que se observa aquí por el símbolo de omega. Vemos las escalas de 200, de 2000 ohmios, 20.000, o sea 20K, 200K y 20 megas. Sí, voy a escribirlas en el cuaderno, en el tablero. La primera escala 200, la segunda escala 2000, la siguiente escala 20K, 200K, 20M. ¿Sí? Entonces, 200 quiere decir que usted puede medir resistencias de 1 ohmio hasta 200 ohmios. De aquí puede medir resistencias de 200 ohmios hasta 2000 ohmios, o sea 1999 ohmios. Aquí sería 199 ohmios. Aquí sería 1999 ohmios, nada más. Y de aquí, de este punto, de 20K, quiere decir de 2000 ohmios hasta 20.000 ohmios. Y así sucesivamente, de aquí de 20.000 ohmios, vamos a suponer que son 20.000 ohmios, hasta 200.000 ohmios. ¿Y por qué? Porque resulta, y es más, de 200.000 ohmios acá, ¿sí?, hasta 20 millones de ohmios. 20 millones de ohmios. Como ustedes pueden observar, eso sucede porque utilizamos las conversiones de unidad, que sería el kilo. Kilo equivale a 1000, mega, 1.000.000, y giga, 1.000 millones, y tera pues sería el billón, pero en resistencias máximo hasta el mega. Pero son las conversiones de unidades que nosotros ya conocemos. Entonces el instrumento ya viene simplificado. La mayoría de los instrumentos tienen 3 bornes, 3 electrodos, se le pueden llamar también, 3 contactos. ¿Qué son estos 3? Bien, esos 3. El primero dice 10 amperios máximo,
el segundo el con, y el tercero tiene un diodo, que luego hablamos del diodo. Tenemos uno de conductividad, grados Fahrenheit, grados Celsius, voltios, miliamperios y microamperios. ¿Listo? Así viene marcado. Ustedes vuelven a repasar el video, como yo lo envío ya esta semana, lo envío y lo repasan. Ustedes no olviden: diodo, conductividad, grados Fahrenheit, grados Celsius, voltios, miliamperios, microamperios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Solamente en el con se deja la punta negra. Y en los dos extremos la punta roja. Casi siempre se utiliza donde dice diodo, conductividad, grados Fahrenheit, grados Celsius, voltios, miliamperios, microamperios, la punta roja. Aunque en algún momento cuando necesito medir corriente me toca pasar la punta roja acá. Pero una cosa es medir corriente y otra cosa es medir voltaje. Y podemos dañar el instrumento, especialmente cuando utilizamos la escala en amperios. Ahí es donde lo dañamos. Entonces, no quiero que tengan ese problema. Aquí tengo las puntas, ustedes pueden observar, tenemos una punta de color rojo y una punta de color negro. La punta de color negro la colocamos aquí donde dice con, y la punta de color rojo donde dice voltio, miliamperio, microamperio, diodo, conductividad, grado Celsius, grado Fahrenheit. Así quedan las puntas para quienes nunca han utilizado un instrumento de estos. Entonces no olviden la posición de las puntas, es importante. ¿Bien? Entonces, sin embargo, ahí queda en el video cómo se deben de conectar. Ahora vamos a analizar una resistencia, no sé de qué valor. Ojalá no tengamos el problema de John Dalton. Es que no sé, Aquí digo una resistencia, tiene tres colores y los tres colores son rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Primer rojo, 2. Segundo rojo, 2, 22. Y el tercer rojo son 2 ceros, son 2200 ohmios. ¿Cuál de todas estas escalas yo puedo utilizar para medir 2200 ohmios? La de 20K. Porque la de 2000 no alcanzo. ¿Sí? Entonces voy a utilizar la de 20K. Entonces en ese momento yo utilizo la escala de 20K. Ahí ustedes pueden ampliar el video luego en YouTube, 20K. Y vamos a observar si es cierto que nos va a marcar 2200 ohmios. Oh, 2.19. Y en la parte superior de la pantalla dice kilo ohmio. Entonces 2.2 kilo ohmios. Se cumple, ¿cierto? Entonces sí respetan el código de colores. Entonces, de acuerdo al valor que ustedes interpreten, también tienen que aprender a escoger la escala, a excepción de que el instrumento sea autorrango, que él automáticamente la escoja. Pero en estos instrumentos no. A veces es mejor partir de estos instrumentos para aprender. Vamos a utilizar otra resistencia. Vamos a analizar esta. Tenemos verde, café y café. Verde, café, café. ¿Qué valor sería? 510. 510, sí señor. ¿Cuál sería la escala adecuada? La de 2000, porque la de 200 no alcanza, ¿cierto? Entonces utilizo la de 2000 y vamos a ver si nos marca los 510 ohmios. Aquí una punta y toco 500 ohmios, pero por el margen de tolerancia
se puede pasar. Son 510, pero nos marcó 500, pero por el margen de tolerancia ¿De cuánto es el margen de tolerancia? del 5%. Ahí está. Si ve que el producto no es 100% lo que ha de marcar, tenemos el margen de tolerancia. Entonces, que no nos marcó los 510, es bueno tener en cuenta que siempre debemos de apagarlo cuando no lo vamos a utilizar o si no se descarga la batería. Siempre tenemos que apagarlo. ¿Listo? No vaya a utilizar las otras escalas, al menos hasta que se le explique cómo la va a utilizar y si no puede dañar el instrumento. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un margen de tolerancia del 5%, vamos a poner acá. Cuando vamos a hablar de un margen de tolerancia del 5%, es muy fácil. Ustedes utilizan 5 y lo vamos a dividir en cuánto? 100, ¿cierto? Entonces, 0 para que quede 50, otro 0 para que queden 500. Bueno, 500. Y ya 5, porque 5 en 100 son 500, ¿cierto? 0.05. O sea que si yo tengo una resistencia de 510 ohmios multiplicado por 0,05, 5 por 0, 0, 5 por 5 y 5 por 5, 25, quiere decir que el margen de tolerancia está en 25 ohmios. Antes no fue menos. O sea, Porque de 510 restarle 25 ohmios quedan como 485. 485. Y si fuera más serían 535. Pero eso se dice menos más. ¿Sí? Entonces se acepta porque está en ese límite del margen de tolerancia del 5%. Como ustedes pueden observar, uno puede hallar el 5% sin necesidad de la calculadora. Y si de pronto no tenemos la calculadora, entonces vamos a quedar parados. No. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Entonces ya aprendimos a sacar el margen de tolerancia. Y cuando hablamos del 10% sería 0.1. ¿Sí? 0.5 para hallar el 5%. Pero si hablamos del 10% entre 100, un 0 para completar aquí quedan 100 y 100 sobre 100 da 1, entonces sería 0.1, se multiplica por 0.1 para hallar el 10%. ¿Sí ve que no es tan difícil? Bien, espero que eso quede claro. ¿Cómo hallar el porcentaje? Utilizar la escala adecuada de acuerdo al instrumento. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, entonces vamos a salir al descanso y luego continuamos con otro tema. Por mi parte es todo. Les habla el profesor William Mora. Nos vemos en un próximo video.